Buenas tardes de nuevo. Siguiendo nuestro programa, voy a presentaros a continuación a los ponentes de este momento. Mónica Calvo es titulada en Administración y Dirección de Empresas. Desde 2004 trabaja en Alegría Activity como responsable de campañas y proyectos, especialmente en el extranjero. Por ello ha residido por algún tiempo en Colombia, Perú o en Angola. Muchos de nosotros la conocemos por nuestro trabajo. Ha sido nuestra interlocutora en la gestión de proyectos que se han materializado en una buena parte de los bibliobuses que se mueven por España. En otro contexto, Mónica tiene una larga experiencia en acción social. Ha sido presidenta del Centro Gallego en Vitoria y presidenta de la Federación de Centros Regionales de Álava. El compañero Miquel Revuelta es licenciado en Informática, especialista en Transporte Terrestre y máster en Marketing y Dirección Comercial. Trabaja en Alegría Activity desde 1999 como responsable de campañas y actualmente en el área de construcción de vehículos especiales. Entre ellos ha gestionado también el diseño y la producción de numerosos bibliobuses. Alegría Activity es el entorno en que trabajan conjuntamente. Viene dedicándose al desarrollo de campañas de sensibilización mediante aulas móviles de diseño propio adaptadas a las necesidades de cada proyecto. En su catálogo figuran catálogo de productos móviles, aparecen además de bibliobuses y aulas, oficinas bancarias para el mundo rural, vehículos militares o de seguridad, vehículos sanitarios especiales para donación de sangre o rayos X o para cirugía ambulatoria. Mónica, Miquel, tenéis la palabra. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a la organización y felicidades porque está saliendo fantástico. Y creo que tengo el beneplácito de la organización para poder intentar convertir esta sesión en un taller un poquito más práctico. Me voy a ponerme las gafas porque si no no veo nada. En el que podamos participar, un poco como nos gusta trabajar en nuestros proyectos, ¿no? Establecer un diálogo, una comunicación fluida, constante, hasta conseguir de alguna manera lo que ambas partes buscamos. Pues en este caso lo mismo, más que nada porque nosotros vamos a enfocarlo desde la perspectiva de empresa, una perspectiva que quizás nueva para vosotros, pero al final estamos hablando de proyectos en los que muchos de vosotros habéis sufrido, incluso nos habéis sufrido, y creo que tenemos mucho que aportar, tenéis mucho que aportar. Entonces, con vuestro beneplácito vamos a hacer que podáis participar, incluso que me cortéis en un momento determinado, si la compañera azafata está por ahí y tiene que daros el micrófono, para convertirlo en algo bastante fluido. Dicho esto, como decía, pues eso, muchos y muchas entre la audiencia pues os habréis enfrentado a la dura tarea de diseñar un servicio, de decidir las necesidades y de preparar los requerimientos que han de presentar pues vuestros nuevos proyectos de bibliotecas móviles. Y muchas son las voces que pueden o que quieren intervenir en ese diseño del proyecto. Muchas voces son imprescindibles por su importancia en la implementación del servicio o en el desarrollo. Otras pueden ser importantes, pero quizás no tan relevantes o tan decisorias como lo son en algunos casos. Y otras pueden ser importantes, pero no tan relevantes, y otras influyen mucho, pero realmente no aportan tanto. Aportan, o sea, influyen por la lejanía. Digo que no aportan porque desde la lejanía que implica que no conocen al detalle el servicio, ¿no? De alguna manera, lo que nosotros buscamos en nuestras relaciones con las instituciones que nos contratan es establecer ese diálogo fluido, pero sobre todo establecer ese diálogo directo. Hablar realmente con las personas que pueden influir en cada uno de los proyectos, que son diversas. Un inciso, ¿no? En este caso nosotros vamos a dirigirnos vamos a hablar sobre los vehículos, por aclarar un poco. No vamos a hablar de otros servicios que son igualmente importantes, nos vamos a centrar en lo que nosotros somos especialistas, que es en la construcción de los vehículos bibliobuses. Como he dicho antes, pues esta ponencia lo que buscamos es que sea un espacio de puesta en común, un ejercicio de análisis del proceso de diseño de las bibliotecas móviles desde la perspectiva del vehículo, basado en nuestra experiencia como empresa, que hemos construido vehículos y que hemos realizado servicios tanto en España como en otros países en el extranjero, fundamentalmente Unión Europea y algunos países de Latinoamérica.
Dicho esto, ya que estamos hablando del mundo, pues si nos damos una vuelta por el mundo, pues conociendo las diferentes bibliotecas móviles en servicio en cada país, pues podemos descubrir que hay una gran diversidad. Si nos centramos en aquellos con ruedas, porque hay otros servicios móviles de biblioteca que no tienen ruedas, pues podemos encontrar bibliobuses construidos sobre camiones rígidos, sobre camionetas, sobre furgones y furgonetas, sobre semitrailers y remolques, pequeños vehículos comerciales, motocarros, autobuses, microbuses, midibuses, una pléyade de... Hay muchísimas posibilidades. ¿A qué se debe tanta diversidad? Pues es lógico pensar que el formato elegido para construir cada biblioteca pues responde a una serie de requisitos y necesidades propias de ese servicio, del equipo humano al cargo y sobre todo del entorno donde va a desarrollarse ese servicio. Como ya decía la IFLA en uno de sus reportes, en el 123, dedicado a los bibliobuses, debido a la gran variedad de opciones, la disponibilidad local, las diferentes estándares de fabricación, las reglamentaciones gubernamentales, los requisitos legislativos y las innovaciones, no tiene sentido hacer recomendaciones específicas con la esperanza de que sean universalmente aceptables, pues debido a las diferencias de gobierno, a las diferencias de geografía, a la demografía y a factores económicos. No aspiramos aquí a dar una pauta que sea común a todo el mundo y que sirva para todos. Precisamente al contrario. Los bibliobuses siguen siendo de los pocos proyectos de fabricación de vehículo especial en los que todavía se tiene que seguir haciendo las cosas a medida. Y de los pocos, cada vez van menos. Entonces vamos a poner, perdonad que los golpes que doy al micrófono, vamos a poner sobre la mesa y analizar muchos de esos requerimientos y necesidades desde nuestra perspectiva. Insisto, esta es nuestra opinión, es muy discutible y me encantaría además que así lo hiciéramos, que lo discutiéramos, pues con la esperanza de que cada responsable que tenga que poner en marcha un servicio nuevo de bibliotecas móviles pues pueda escoger aquellos requerimientos que les sean de su utilidad. Pasamos a la siguiente. La pregunta, tengo que diseñar una biblioteca móvil, ¿por dónde empiezo? Insisto, desde nuestra perspectiva. Nosotros os proponemos una serie de categorías de puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar una biblioteca móvil. Quizás no estéis de acuerdo, quizás alguno os parezca discutible, echáis en falta alguno, quizás alguno sobra. Es nuestra visión de los hechos. Considerad esta categorización como un punto de partida de este análisis para que pueda desembocar en el diálogo que nosotros, como he dicho antes, pues nos gusta establecer con nuestros clientes, con vosotros. Dejadme de alguna manera que abra la relación con un punto que idealmente no debería ser un condicionante en el diseño del proyecto, sino que debería ser una conclusión del análisis del mismo, pero que, como todos y todas sabéis, esto no es así. Y es el presupuesto. Obviamente es una componente clave en cualquier proyecto de suministro de servicio. No creo que sea lejano a la realidad de muchos proyectos, parten como primera premisa de un presupuesto concreto y generalmente escaso. Sin embargo, permitidme que sueñe con un mundo ideal y que decidamos que para este ejercicio el presupuesto se definirá como el resultado del análisis y que decidamos los requerimientos del servicio, qué presupuesto requiere los requerimientos del servicio y no al contrario. Entonces, detallemos de alguna manera esas categorías que hemos definido a la hora de categorizar y diseñar un proyecto de biblioteca. Nosotros lo hemos pensado como un análisis de las características del territorio objetivo del servicio, un análisis de las características sociodemográficas de la población diana, un análisis de las características del servicio a prestar que influyen en el diseño de la biblioteca móvil y otros requerimientos, algunos internos, pero que son bastante importantes. Es labor en cada proyecto y en cada relación con cada uno de vosotros y de vosotras en cada proyecto, modular esas categorías para conseguir el proyecto más adecuado para vuestras necesidades o para vuestra comunidad. Empezamos con las características del territorio objetivo del servicio. Aquí nosotros proponemos que sea analizarlo con una amplitud de miras, ¿no? Por ejemplo, una de las características, son las localidades diana. No es lo mismo realizar un servicio orientado al mundo urbano que orientado al mundo rural. No os estoy descubriendo América, esto es obvio. No es lo mismo que tengamos que acceder a los centros de ciudad o a entornos metropolitanos o pequeños pueblos. Estas decisiones que pueden ser, aunque antes de seguir con el resto, que pueden parecer obvias, no son baladí, en el sentido de que van a definir cosas como la motorización del vehículo, la longitud del mismo, o sea, cuestiones que son técnicas, que son los que realmente luego vais a tener que comprar en vuestros procesos de compra del servicio, parten de aquí, de este análisis, ¿no? Cuestiones relativas al territorio, la orografía. Me estoy acordando ahora mismo, que quizás nos está escuchando, de Valentín, de Castellón. Pues, por ejemplo, Valentín en Castellón, para definir su nueva unidad móvil,
uno de los criterios más importantes que tenía era que tenía que recorrer una zona de montaña, con carreteras bastante complicadas, con subidas y bajadas. Eso tiene una influencia importante en la decisión de compra de su unidad móvil. Por contra, pues otras comunidades en los cuyo territorio de acción es llanura, no tienen que tener esos criterios en cuenta. Tendrán que tener en cuenta otros criterios que vendrán después. La tipología y la calidad de las carreteras también influye. En España, de alguna manera, tenemos una tipología más o menos estándar, pero si estamos hablando de otros países, pues nos encontramos con auténticas diferencias y que eso influye en la característica del vehículo a comprar. Callejear por calles estrechas, limitaciones de altura, los famosos balcones, que algunos de vosotros seguro que os habéis tenido que enfrentar, túneles, viaductos, la longitud del vehículo, que influye pues, en badenes, en la inclinación de las vías, etc. La extensión del área de acción de trabajo. Es muy importante saber qué kilometraje diario o semanal se va a realizar. Esto influye en cosas, en la motorización fundamentalmente, pero en decisiones que últimamente muchos de vosotros y vosotros os estaréis enfrentando, que es la tipología del motor que quiero comprar. Esto lo hablaremos más adelante. Pero, aunque me adelante, en un hipotético caso que nos compráramos un vehículo de tipo eléctrico, si su utilización es para grandes extensiones de terreno, ahí nos podemos encontrar con bastantes problemas. Luego, si eso lo hablamos con mayor detalle. El clima. Pues no es lo mismo diseñar un servicio para el norte de Suecia que para Angola, obviamente. Esto se puede aplicar también para entornos tan pequeños a nivel península ibérica, a nivel España, a nivel Portugal. No es lo mismo diseñar un servicio que vaya a desarrollarse en un entorno frío, lluvioso, etcétera, que un servicio que se va a desarrollar en un entorno caluroso. En Canarias, por ejemplo, las personas que puedan pensar en hacer un servicio en Canarias, pues el tema del calor es una cosa importante a tener en cuenta, pero por ejemplo el tema de la calima. Exacto. Los aceites hidráulicos cambian. Los aceites hidráulicos cambian, es decir, hay muchas componentes muy locales que hay que tener en cuenta. Tenemos aquí un ejemplo en pantalla que quizás Mónica puede comentar, que es una de las unidades móviles que realizamos hace unos años, bueno, una de las varias que realizamos unos años para el gobierno de Angola. No sé si quieres, te apetece comentar algo. Podemos comentar. El gobierno de Angola tiene una red de mediatecas en las principales ciudades, creo que son 6, y tiene la población muy dispersa, núcleos de población muchísimos más dispersos que los que podemos encontrar, por ejemplo, en Galicia, en la zona de Orense o en Zamora. Entonces, tenían que acercar lo que era el servicio de bibliotecas, pero también de Internet y nuevas tecnologías a esos núcleos de población, con lo cual creamos la red de mediatecas móviles y ahora mismo tenemos en Angola lo que son 6 unidades, que son 1380 con laterales extraíbles, conseguimos un espacio interior de 55 metros cuadrados y donde además de poder acceder a todo lo que es fondos y libros y demás, también tienen acceso a lo que es Internet y nuevas tecnologías para poder hacer desde consultas, trámites y demás. Bueno, pues este es un proyecto muy chulo en el que llevamos trabajando en Angola, creo que desde el año 2013 y que sigue funcionando a día de hoy. De hecho, tenemos todavía una unidad móvil aquí en nuestras instalaciones, en nuestra base en Vitoria. Si alguien la quiere ver, ahí está, encantadísimos de enseñársela. Pero bueno, aquí obviamente las características propias del servicio influyeron en la decisión de definición del proyecto. Estamos hablando de que tiene muy pocos fondos, tiene muchos elementos multimedia y sobre todo lo que buscaban era un espacio de reunión y de intervención con la comunidad. Por lo tanto, espacios abiertos, mesas, mucho espacio. Como particularidad también tenía unos baños itinerantes que iban con ellos. Sí, tenía unos baños itinerantes y en este caso era un semirremolque por el tema de la complejidad de las cabezas tractoras. En África todos sabemos cómo están las carreteras, suelen fallar, suelen estropearse. Entonces el que se estropee una cabeza, un vehículo, formato autobús, un rígido, impedía que esto siguiese funcionando, había que pararlo. Entonces decidimos que la mejor opción era que fuese un semirremolque donde la cabeza tractora la podíamos cambiar en cualquier momento y podíamos seguir dando el servicio con cualquier otra cabeza tractora. Exactamente, otra característica del territorio que influyó en la decisión de definición del proyecto. Algo perfectamente también extrapolable a otros territorios. Pasamos a lo que nosotros hemos llamado como una categoría de características sociodemográficas de la población diana, ¿no? Junto de las dos primeras, ¿no? La pirámide poblacional o los nichos poblacionales objetivo.
Hay unas implicaciones a nivel de accesibilidad y de diseño en los vehículos para que favorezca la movilidad interior. Depende mucho del tipo de población a la que vayamos, tenemos que incidir más o menos en esa accesibilidad. Entendiendo accesibilidad como algo más allá de la movilidad. Es decir, no es accesibilidad poner una rampa, como ocurre en algunos sitios. No, es que ya he puesto una rampa, ya es accesible. No es accesible porque no sirve para todos los públicos, hay públicos con otras necesidades y la accesibilidad va más allá de la movilidad. Hay servicios que a lo mejor pueden ser necesarios que sean adaptados a personas con dificultades auditivas. Es fácil hacerlo. Hay servicios o hay... Yo cuando digo servicios no me refiero al propio servicio de entregar o el propio servicio de la biblioteca móvil, sino al mero hecho de que esa persona suba y sepa defenderse de una manera autónoma dentro de la unidad o que sepa dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, pues aplicar determinadas cuestiones vinculadas al tema de la dificultad visual o cosas tan sencillas como, por ejemplo, la lectura fácil. Son aplicaciones de determinadas cuestiones que hacen que sea accesible, más universalmente accesible, si me permitís esta expresión, ¿no? El hecho de que vayamos a determinados nichos de población objetivo, por ejemplo, diseñar una unidad móvil que vaya a un público objetivo infantil, que sea una biblioteca escolar, por ejemplo, el caso de Zamora, implica que si partimos de cero, tendríamos que tener en cuenta que esas unidades móviles tienen que entrar en un colegio, con las dificultades que eso puede implicar. Que esas unidades móviles tienen que poder tener habitabilidad para muchos niños y niñas. No es lo mismo que una unidad móvil que vaya a una población especializada en residencias, o sea, a una acción especializada en residencias geriátricas, en el que van a entrar muy pocas personas o que incluso igual no entran. Somos nosotros los que vamos a las residencias geriátricas, igual eso es una idea para alguien, ojo, vamos de residencia en residencia con una pequeña unidad móvil entregando esos libros. Como veis, ese nicho de población al que vamos influye de una manera dramática, si me permitís la expresión, en la definición del proyecto. Me cuesta un poco esta categoría, pero me atrevo, estamos en casa, estamos en familia, lo puedo decir. El nivel económico, social y cultural de la población diana. A ver, esto es un poco... A ver, ¿qué es esto del nivel económico, social y cultural? Es muy discutible, pero bueno, de alguna manera sí que me gustaría enfocarlo desde este punto de vista. Sobre todo en el enfoque, sí, social-cultural. Nos podemos encontrar que el nicho de población al que vamos es un nicho de población en el que, por la razón que sea, no tiene acceso a las nuevas tecnologías. Eso puede influir en la forma de diseñar el proyecto, en el sentido de que no podemos abundar en poner nuevas tecnologías, o al contrario, tenemos que preparar el servicio para que haya un espacio para que esas personas pues puedan aprender a manejar las nuevas tecnologías aprovechando nuestra unidad móvil. Puede ser que la definición de esa unidad móvil, vamos a un nicho social, pongamos... Habéis comentado esta mañana en la ponencia el tema de la inmigración, es decir, que de alguna manera pueda estar diferenciado, pueda habilitarse un espacio específico para poder atender a personas que hablan en un diferente idioma y nosotros queremos aportar ese servicio. Cuando digo nosotros, bueno, vosotros queréis aportar un servicio específico para esas personas en otro idioma. Imaginemos que tenemos una idea que va a la población gitana. El secretariado gitano, no sé si nos estará escuchando, pero puede ser una idea que puede implicar un vehículo que tenga unas características muy concretas debido a la población muy concreta a la que tiene que ir. De alguna manera, esos nichos de población pueden exigir un análisis específico de cómo tiene que ser ese vehículo. O sea, puede influir en la carrocería. O sea, esto es un poco loco, pero puede influir en absolutamente todo, en toda la definición del proyecto. Las costumbres locales que pueden afectar al servicio y al diseño del recurso. Aquí me viene a la mente mucho los proyectos que se hacen en Colombia versus los proyectos que se pueden hacer aquí o en Suecia, ¿no? Es decir, entornos sociales en los que se vive en la calle pueden implicar que tu servicio de biblioteca móvil tenga que estar orientado a la calle. Es decir, no pueda estar muy cerrado, se pueda abrir por muchos sitios, tenga muchas actividades de calle que se puedan desarrollar. ¿Qué implica tener muchas actividades de calle que se puedan desarrollar eso en la calle? Pues que requieres cosas. ¿Y dónde guardo esas cosas? Entonces, ese dónde guardo esas cosas es una pregunta que tienes que hacer en la fase de definición de proyecto. Necesitas almacenamiento, necesitas bodegas, necesitas que mi unidad móvil igual tiene que ser un poquito más grande de lo que yo pensaba. Por contra, si vamos a ir a un entorno poblacional en el que realmente no tengo actividades de calle, todo esto me sobra y a lo mejor mis unidades móviles pueden ser más compactas, más pequeñas.
lo cual me pueden permitir acercarme aún más a las casas de las personas para hacer una acción muy individualizada. De alguna manera, esa es un poco la visión que quería aportar en esta categoría. Me permito de alguna manera pues, opciones, aquí por ejemplo los bibliobuses que están expuestos fuera tienen curiosidades como por ejemplo el bibliobús portugués con su elemento extraíble trasero para habilitar un poquito más de espacio. Es una idea interesante que permite que un vehículo con una medida muy concreta, muy compacta, que pueda circular, entiendo que por un entorno un poco complicado, con calles estrechas y demás, luego una vez que esté ubicado, disponga de un espacio extra para poder hacer actividades. Esto lo hacemos nosotros con unidades móviles como la de Angola que has enseñado, con laterales extraíbles, etcétera, que multiplican el espacio cuando estamos en parado. Las características, otra de las categorías que me gustaría destacar son las características del servicio a prestar que influyen en el diseño de la biblioteca móvil. Aquí me vais a permitir, igual es un poco polémico esto, pero bueno. Idealmente el servicio a prestar dependerá de muchos factores indicados anteriormente, pero en algunos casos, sobre todo cuando estáis tratando de la reposición de unidades móviles, el diseño de este servicio y por tanto el diseño de la biblioteca móvil está prefijado por vosotros, por vosotras. ¿Qué quiero decir prefijado? Es que siempre hemos tenido un microbús. Y quiero un microbús. Pero las homologaciones siempre cambian. Ya, es que el microbús ese que tenías lo compraste en el año 1998 o en el 2004. Y la realidad de 1998 o de 2004 puede que no tenga nada que ver con tu realidad del 2022. Es más, no estás planificando una realidad para el 2022. Estás planificando comprándote un vehículo que en el mejor de los casos te va a durar 10 años, si no 15 o 20. Es decir, tienes que intentar plantearte, si te dejan, insisto, esto es en un mundo ideal si no tenemos problemas de presupuesto. Tienes que plantearte el hecho de que eso te tiene que servir para el año 2030. Tienes que tener una visión de escalabilidad. Ver cómo puedo diseñar, es difícil, cómo puedo diseñar algo que me pueda durar en el tiempo y que sea escalable en el tiempo. Entonces yo desde luego desde aquí os animo a que en la medida de lo posible se pueda abrir la mente a otras posibilidades. Es decir, no por el mero hecho de que históricamente siempre he tenido microbuses con chasis de microbús y carrozado de microbús, tengo que tener el siguiente un microbús, sobre todo por lo que voy a contar después. Me consta que muchos lo estáis haciendo. Sí, dicho esto, otras características del servicio que pueden influir en el diseño son, por ejemplo, todo el tema relacionado con las tecnologías de la comunicación. Se plantea a nivel de diseño. Si necesitamos comunicaciones, que esté conectado a Internet. Esto en España es un ejemplo. Esto en España ahora mismo está bastante superado. En España y Portugal está completamente superado porque creo que en cualquier parte de España tenemos una cobertura de móvil súper interesante. Si queremos conectarnos a Internet, ponemos un router que nos cuesta 4 duritos, le ponemos 2 tarjetas SIM y ya tenemos Internet en cualquier punto de España. No, vale, en casi cualquier punto de España. Esto me interesa, voy a poner las gafas porque no veo. Vale, me está mirando a Milagros diciendo no. Lo que pasa que Milagros, tú lo sabes, si no tenemos esa si no ocurre eso, ¿qué alternativas tenemos? Las alternativas serían, por ejemplo, una conexión satelital. Tú sabes perfectamente, y muchos de vosotros y vosotras sabéis lo que significa poner una conexión satelital en un vehículo. Estamos hablando de una antena que ocupa 90, en el mejor de los casos, 90 centímetros de diámetro, con, en el mejor de los casos también, apuntamiento automático que requiere de que el personal esté perfectamente entrenado para poder conectarse a Internet y que no haya niebla. Porque como haya niebla te has quedado sin Internet. Y que cuesta mucho y que además el servicio lo tienes que contratar y cuesta también bastante. De alguna manera, independientemente de que no estoy criticando o analizando la solución, lo que sí que estoy poniendo sobre la mesa es que la necesidad de poder tener una conexión satelital en un punto o una conexión a Internet en un punto implica que tienes que tenerlo previsto desde el minuto cero, porque influye claramente la decisión del carrozado. En este punto no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algún punto. Luego hablamos. Biblioteca versus mediateca. Lo que hemos hablado antes de las mediatecas. Es una decisión que influye en el proceso de diseño. No es lo mismo realizar una mediateca que una biblioteca. Actividades de exterior, toldos, carpas, etcétera. Lo que he comentado antes, necesita un espacio de almacenaje. De repente nos encontramos con proyectos en los que al final dices,
ostras, es que quiero hacer una carpa, me gustaría hacer títeres itinerantes y ya, me parece fenomenal. ¿Y dónde guardamos esto? Entonces esos son procesos. Cuando hablo de esa escalabilidad, de que esos proyectos se puedan ver con una cierta visión de futuro, hablo un poco de eso, ¿no? Intentar que todo lo podéis abarcar, obviamente, pero que de alguna manera se pueda abarcar el máximo de posibilidades. Insisto, esto es muy fácil decirlo desde el lado de la empresa, que todo decimos que sí, lo podemos hacer, pero claro, desde vuestro lado entiendo que puede ser un poco complicado. Y luego, en esa también escalabilidad o ampliación de posibles servicios, la posibilidad que últimamente pues, se está poniendo sobre la mesa en muchos sentidos de que se introduzcan nuevos servicios. Administración electrónica, eso puede implicar que necesitamos poner un TOTE con un ordenador conectado a Internet para poder acceder a administración electrónica. No quiero decir que se haga, yo quiero decir que son servicios que están ahí sobre la mesa y que se podrían hacer, o que se hacen en algunos lugares. Formación tecnológica, con alfabetización digital, movimiento maker, los cajeros automáticos. No lo veo a Jesús por aquí ahora mismo, pero bueno, ahí está Jesús, que es una innovación, es súper interesante, pero tiene sus problemas y tiene sus necesidades que influyen claramente en la decisión de preparar una unidad móvil o de adaptar esa unidad móvil a ese cajero. ¿Verdad, Jesús? Y otras cuestiones. Esta mañana, si me permitís un inciso, para ver si animo esto un poquito, habéis hablado de marketing. Has dicho, voy a ponerme las gafas de nuevo, Roberto, dijiste, creo que no nos sabemos vender. Y voy a ser sincero, creo que no. Y que creo que hay muchas, y ya no digo vender vuestros servicios de bibliobuses, sino también aprovechar, voy a decir un palabra, estos ingresos pasivos que puede generar un bibliobús por el mero hecho de existir. Es decir, estamos hablando del cajero automático, pero pongo sobre la mesa, vosotros hacéis no sé cuántos miles de kilómetros por carreteras principales de vuestras comunidades, con una valla móvil de 9 metros por 2,5 en el que pone bibliobús. Esto en el medio urbano cuesta 40.000 euros al mes poner una campaña en la trasera de un autobús. Ya sé que esto es pervertir de alguna manera los servicios, pero en un contexto en el que los presupuestos son escasos y los servicios en algunos casos están puestos en duda, creo que sería importante, y yo os animo desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, a ver el bibliobús también desde un amplio espectro y ver cómo se pueden sacar esos rendimientos. Es un espacio que está ahí y que se puede aprovechar, sin más. Pasamos a otros requerimientos, que son algunos internos y propios del proveedor, de vosotros, de vosotras, pero que son igual de importantes y que incluso influyen muchísimo, ¿no? El tema de recursos humanos. ¿Cuántas personas van a trabajar en la unidad móvil? Esto tiene implicaciones en el tipo de carné. Es decir, en muchas circunstancias se están planteando servicios en los que la necesidad del vehículo, las personas que van a mover el vehículo tienen solo carné B. Esto, atención, esto solo aplica a España, a Unión Europea. A personas que pueden estar hablando desde América, el tema de carnés es diferente. Entonces, claro, si el planteamiento desde la institución contratante es que yo quiero que se maneje con una persona que tenga carné B, se acabó. O sea, el número de posibles vehículos es absolutamente reducido. Estamos hablando, luego hablaremos de tipología, estamos hablando de furgonetas y poco más. Bueno, más bien poco menos. Número de personas que van a ser trasladadas. Normalmente no soléis tener ese problema, pero igual en determinadas circunstancias, en determinadas comunidades, tienen que trasladar a más de 2, 3, 4 personas. Eso puede implicar una decisión importante a la hora de definir el proyecto. No es lo mismo hacer un vehículo que quepan 2 o 3 personas y que esté igual estandarizado de base, hacer un vehículo que tenga que caber 4 y a ver cómo ponemos ese asiento de más que hay que homologar, etc. El baño, por favor, olvidaros del baño. Os lo pido, por favor. Olvidaros del baño porque es un problemón. Es un problema de higiene, es un problema de espacio, es un problema por todos lados. La importancia de algunas cuestiones vinculadas a las relaciones humanas, a recursos humanos, quería comentar la curiosidad de Suecia. En Suecia, que por cierto se está hinchando a renovar su parque de bibliobuses y los está cambiando a un modelo, hay una tendencia importante. Este año, vamos, por goleada, ha sido el país que más bibliobuses ha sacado a licitación en cuanto, bueno, bibliobuses de un precio importante. Todos sus bibliobuses tienen un espacio para café. Todos.
supongo que yo no conozco, he estado en Suecia y conozco personas suecas y sé que lo del café, o sea, un sueco y un café siempre están juntos. Entonces, no plantean un servicio, o sea, una de las primeras cosas que plantean es dónde vas a tener el servicio de café en la biblioteca. Bueno, pero un cliente también, fue lo ¿Sí? primero que nos pidió, recuérdalo, ¿Ah, en sí? la cafetera. Ah, bueno. En este caso es espacio de café. Entonces, a lo que voy es una anécdota, pero de alguna manera lo que planteo es que cuestiones vinculadas a los recursos humanos son súper importantes a la hora de definir un proyecto de estas características. Y hay que tenerlas en cuenta, obviamente. Los requerimientos constructivos particulares que puedan venir por riesgos laborales, por querer iluminación natural, ventanas y claraboyas, por ventilación y climatización, por herramientas de comunicación y marketing, como por ejemplo pantallas exteriores. Si hay que instalar una pantalla exterior también hay que tenerlo presente, sistema de suministro de contenidos multimedia, señal de televisión, hay que tener en cuenta la antena, instalarlas en minuto cero, etc. Un tema muy importante. Siento deciros que cualquier cosa no se puede hacer y cada vez se está complicando, me pongo las gafas para ponerme más serio, se está complicando un poco la cosa. Hasta hace unos años, no voy a decir que se podía hacer hasta cualquier cosa a nivel constructivo en vehículos, pero sí se podían hacer muchas cosas. La legislación en su adaptación a la Unión Europea ha implicado que en España tengamos una de las legislaciones a nivel de homologación de vehículos más restrictivas que hay. Esto implica que muchas de las cosas a las que estáis acostumbrados, que históricamente ocurrían y que se podían hacer en los bilobuses, ya no se pueden hacer. O cuesta mucho hacerlas, mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Vuestros vehículos, que en general son vehículos especiales y así están categorizados, en la gran mayoría de las ocasiones tienen que ser homologados por el Departamento de Industria de la autoridad competente. Esto implica un proceso que no voy a definir aquí para no aburriros, pero bastante largo, que tiene que cumplir una serie de normas. Y nos podemos encontrar, y de hecho nos hemos encontrado, con hacer construcciones que tengamos que tirar hacia atrás y rehacer porque no han sido aprobadas por los organismos homologadores. Entonces, esto es un tema que es muy importante. Y es muy importante porque implica que las posibilidades a la hora de definir un proyecto ya desde la base son menores para vosotros y para vosotras. Luego hablamos un poco de cada uno de los vehículos. No voy a enrollarme mucho más, pero sí que quiero comentar a alguien muy importante. Voy a dejarlo ahí, alguien muy importante. El conductor o conductora. La importancia del conductor o de la conductora en la eficacia del servicio es obvia. Y hay que tener en cuenta sus necesidades a la hora de definir las prestaciones del servicio desde la perspectiva del área donde va a conducir. Eso es importantísimo. Las características de la cabina, el posible mantenimiento y resolución de las incidencias, algo importantísimo que lo voy a dejar al final, y el servicio técnico. También os diré que nos hemos encontrado con algunos proyectos, no diré nombres, en el que el conductor definía el proyecto. Y era como, perdona, pero esto es un servicio a la comunidad, esto de alguna manera, quien manda aquí será la comunidad, el nicho de población a la que va. No, el conductor era el que decía cómo tenía que ser la unidad móvil. Y bueno, lo respetamos y nos parece muy bien, pero creemos que es una de esas voces que yo comentaba al principio que pinta mucho, pero que creo que hay que colocar en su justo lugar. Esto es polémico, posiblemente, lo siento. ¿Perdón? Sí, lo sé. Pero esto nos está pasando y a veces entiendo que el conductor es la persona... Bueno, ¿lo dejamos para el final? Lo dejamos para el final. Y luego la costumbre. Esto de replicar modelos de biblioteca móvil del pasado que funcionaron bien, que para qué cambiar, estamos organizados con este tipo de vehículos, el conductor es lo que quiere, etcétera, etcétera, hace que de alguna manera os perdáis cosas interesantes y que la comunidad a la que servís se pierda igual posibilidades. No sé, igual estoy siendo demasiado demagógico, pero de alguna manera os estáis autolimitando en algunos casos en la hora de definir vuestro proyecto. Dicho esto, vamos a pasar a ver vehículos, a ver si esto es más divertido. He hecho esta categorización de vehículos, de posibles vehículos, basados en la experiencia. No os voy a descubrir nada nuevo, son cosas, pero sí que podemos ir comentando cositas de cada uno de ellos, ¿no? Empezamos con... antes hay uno. ¿Antes de esa hay uno? ¿No? Ah, vale, perdón, disculpa, es que la presentación es diferente. Una primera categorización importante.
aquí vemos furgonetas. Una cosa importantísima. Menos de 3.500 kilos de peso máximo autorizado, carné B. Más de 3.500 kilos de peso motorizado, carné C de camión. Eso es para grabárselo. Y es importantísimo, porque un vehículo de menos de 3.500 kilos lo puede conducir cualquiera que tenga un carné de turismo. Fantástico. A todas luces eso es fantástico. Generalmente son vehículos tipo furgoneta. El problema viene cuando tenemos que dotar ese vehículo. Hay que poner estanterías, hay que poner generador, hay que poner una batería, hay que poner aires, hay que poner personas, hay que poner libros. Entonces de repente nos encontramos con que esos 3.500 kilos nos quedan libres cuando vamos a pasar la ITV, uno o ninguno, o nos pasamos. Entonces, a la hora de definir un proyecto en el que exprime el tema del carné, por favor, tened en cuenta que vais a tener una limitación de peso muy importante. Y eso, bueno, pues está ahí y puede generar problemas en el futuro. Dicho esto, pasamos, si quieres, muy rápido. Vehículos que nos podemos encontrar y que nos encontramos, de hecho están expuestos ahí, pues los vehículos de tipo turismo de uso industrial, alrededor de 5 metros de longitud. Navarra tiene uno. En Portugal en la exposición he visto que tienen 2, muy graciosos. Han recuperado Renault 4 de estos furgonetas, los han recuperado y los han convertido en furgonetas. Una cosa preciosa, en bibliobuses, una cosa súper chula. Siguiente, sí, pasamos. Furgonetas. Varios tipos, tamaños, normalmente suele ser entre 6 metros y 7 metros con 3 de longitud, diferentes alturas, aunque lo recomendable es que vayáis a la altura máxima, a la L3. En cuanto a longitud, yo no digo nada, yo recomiendo las más largas, pero esto es para gustos y también todo depende un poco de lo que vayáis a meter dentro, de la capacidad. Solo como comentario, y esto no es publicidad, las más grandes que hay, aquí en España hay una cierta tendencia a las Sprinter, hay una cierta querencia por las Sprinter, en Portugal ya hemos visto que no. La Iveco Daily es del mercado la más grande en igualdad de condiciones en cuanto a capacidad, sin más, es un hecho, porque tiene 18 metros cúbicos y bueno, eso es muy interesante porque como cada metro cúbico es necesario para vosotros pues, y para vosotras, pues es importante. El ejemplo que tenemos aquí es un bibliobús que está en Taipei, en Taiwán, sobre una Iveco. Chasis cabina. Esto, por ejemplo, este es un ejemplo de Francia. Sobre la base de un vehículo chasis cabina furgoneta, que puede ser de 3.500 kilos o puede ser de más de 3.500 kilos, lo que pasa que aquí la caja va a pesar más, le ponemos una caja. Esto es lo que habitualmente se llama una camioneta y digamos que tiene las ventajas de una furgoneta y tiene las ventajas de habilitarlo en una caja. Ventajas de una caja. Las furgonetas, los microbuses, etcétera, al final nos tenemos que adaptar a la carrocería que normalmente suele ser curva. Esto implica pérdidas de espacio a la hora de definir las estanterías. En cambio, si los diseños los hacemos en formato caja, obviamente maximizamos la utilización del espacio. Hacemos unas estanterías que se adaptan perfectamente a las paredes y aprovechamos el máximo del espacio. En furgonetas, además, chasis cabina, esa caja puede ser un poco alta, puede ser un poquito más ancha y es interesante. Desventaja. La furgoneta normalmente tenemos que comprarla ya con un chasis más bajo y luego la caja tiene su peso, con lo cual para vehículos de menos de 3.500 kilos también tenemos ahí un pequeño problemilla de que cada vez nos quedamos con menos posibilidades. En Europa podemos ver también algunos chasis un poco especiales, como son estos. Siguen siendo furgonetas, lo que pasa que son furgonetas a las que les han quitado el chasis, se lo han cortado por detrás y les han añadido un nuevo chasis que en este caso, por ejemplo, tiene 2 ejes, lo que hace es que lo convierten en algo mucho más largo. Desconozco si esto nos lo aprobarían en España, pero si vosotros compráis esto en Dinamarca y lo traéis a España, sería perfectamente válido. Estas son las curiosidades que tiene el mercado europeo. Concretamente este ejemplo es un ejemplo de una unidad móvil que está en una región alemana, pero que linda con Dinamarca y accede a la comunidad de habla danesa de esa región alemana. Pasamos a los vehículos que nos gustan mucho, que son los camiones. Camiones que hay diversidad de camiones. ¿Por qué nos gustan? Nos gustan precisamente por la versatilidad que aporta el formato camión con su caja, que en una caja puedes hacer lo que te dé la gana. Nos gusta porque separas de alguna manera, o sea, tienes ya preparado de base la cabina con todas sus prestaciones para el personal de conducción y para el traslado, son espacios cómodos,
creemos, y están preparados y no tienes que tocar nada, y sin más te tienes que dedicar a la caja. Permiten muchas longitudes, porque hay multiplicidad de camiones. Empezamos por el camión más pequeñito que está ahí arriba, que es un camión que es italiano, un biblobús italiano. El siguiente, por ejemplo, en la categoría de menos a más, sería, por ejemplo, el camión de Soria, ese bibliobús de Soria, que es un Iveco Eurocargo. Me parece que son de 9 metros y pico, me parece que es, ¿verdad? Siguiente, pasamos a dos ejemplos suecos muy recientes. En Suecia, este es el tipo de camión que últimamente se está viendo bastante, también mezclado con autobús, pero últimamente están contratando mucho camión de estas características. Es un camión de mucha mayor potencia y de mucha mayor longitud. La curiosidad del café, la zona de café está entre la cabina y la ventanita esa. Sí, son rígidos, sí, son todos rígidos en este caso. Y, por cierto, desde este punto, todos los vehículos obviamente requieren de carné C. Ya a partir de este momento estamos hablando de vehículos con un peso máximo autorizado mucho mayor. Nos permiten longitudes de entre 7 y 12 metros. La longitud máxima de un vehículo rígido es de 12 metros. Está muy bien, ¿eh? O sea, digamos que autobuses, bibliobuses de 12 metros en España, no sé si habrá muchos. Podemos comentar aquí la peculiaridad, perdón, que nosotros, por ejemplo, en el caso que hemos hecho en Soria y algún gemelo más, los unimos lo que es la cabina con la zona de biblioteca, que están unidos entre sí, sí. No es que estén separados. Yo, para seguir haciendo amigos, luego haré la pregunta de por qué. Vale. Sí, a ver, ¿hasta qué punto eso es total y absolutamente necesario? Que sí, que es importante, pero tiene unas implicaciones económicas, de homologación y de posterior mantenimiento tremendas. En el caso de los camiones, ojo, en el caso de los camiones. Que bueno, que luego se hacen, ¿verdad? Milagros, o sea, que se hacen y funciona estupendamente, pero complica un poquito el asunto. Y habría que analizar los pros y los contras. Luego hablamos de ello, ¿no? El tema de los camiones permite múltiples adaptaciones. Existen cabinas que permiten transportar hasta 6 personas. Las cajas se pueden hacer a medida. El motor es delantero. Me olvido del motor. El motor está adelante, no me molesta, no ocupa un espacio en la parte de atrás, etcétera. Sí, las alturas se ponen adaptables, y luego es un vehículo súper estandarizado. Desde un punto de vista de mecánica, de mantenimiento, no tiene los problemillas de un vehículo que se ha modificado, que se ha creado un poco desde cero, como pueden ser los autobuses. Entonces, hasta este punto hemos hablado de vehículos que tienen motores con la posición delantera. A partir de ahora podemos hablar de vehículos que tienen posición delantera y posición trasera. Vamos a nuestros queridos microbuses comunes en España. Digamos que los microbuses son comunes en muchos países, pero opinión nuestra, pero en España es, yo creo, que el lugar donde más microbuses se utilizan como bibliobús. Normalmente en múltiples longitudes, desde 7 metros a 9 metros y medio. Hablo de microbuses, minibuses. Son chasis específicos, es decir, se compra un chasis específico para microbús. Cada vez hay menos opciones, y muchas de ellas son versiones del propio camión. Por ejemplo, el camión Eurocargo que hemos comentado de Soria tiene una versión que es casi lo mismo, que se dedica a microbús. Esta característica explica una de las diferencias fundamentales entre los modelos de bibliobús basados en microbuses y que influye decididamente en la construcción del mismo. Motor delantero, motor trasero. Esto es como todo, cada uno tiene sus gustos. Aquí conductores y conductoras dicen mucho. En el tema de los esto es un poco yo no me atrevo a decir que es mejor y que es peor. Motor trasero implica disminuir el espacio bibliotecario. Implica también una usabilidad por parte del conductor mucho más agradable, porque no tiene el motor encima. Motor delantero implica que la parte de atrás lo dedicas a biblioteca, que es para lo que necesitas, pero tienes el motor encima cuando estás conduciendo y puede tener, pues es incómodo. Cada vez los motores están mejor, ¿no? Pero es incómodo, hace ruido, etc. Una de las principales características de esos vehículos con respecto a los camiones: presupuesto. Son bastante más caros. Luego, si quieres, podemos comentar por qué son más caros, aunque es obvio. Estamos comprando un chasis, luego estamos carrozándolo, normalmente a medida, luego lo tenemos que habilitar como biblioteca móvil, con toda la dotación interior. Estamos hablando de muchas cosas. En cambio, en el caso del camión, básicamente es comprar el camión entero, ya está hecho, hacer una caja, que no es muy caro,
más o menos, preparar la caja para que tenga los accesos y la ventana y hacer dentro el espacio bibliotecario. Parece que son también los mismos pasos, pero son mucho más baratos en el caso del camión que en el caso del microbús. Autobuses. Desde aquí todos los motores son ya de posición trasera, ya nos olvidamos de los motores delanteros. Estamos hablando de autobuses cuando hablamos de vehículos de más de 10 metros. Bueno, es más o menos algo que es lo que está estandarizado. No es una cosa así, reglada, pero bueno. Normalmente, pueden superar longitudes máximas de un camión. Un camión rígido hemos dicho que puede medir 12 metros, un autobús podría medir hasta 15 metros. Tiene una mayor capacidad de pasajeros, en el caso de que tengamos que llevar un equipo de personas mayor. Hay diferentes tipologías, ahora vamos a comentarlas. Pero aquí volvemos a lo mismo del microbús. O nos vamos a autobuses que estén en el mercado con problemas, es decir, que a lo mejor no nos sirven porque la habitabilidad interior, la altura no es muchísima precisamente dentro, para poder estar tranquilamente. Vienen todos con ventanas, hay que quitar un montón de cosas para prepararlo como un autobús, como un bibliobús, pero bueno, está ahí. Por ejemplo, como curiosidad, hay una empresa finlandesa que se dedica exclusivamente a hacer autobuses bibliobús. Bueno, casi exclusivamente de autobús bibliobús, y son los autobuses que se pueden ver si conocéis la realidad en Finlandia, algunos en Alemania y algunos en Suecia, que poco a poco se están eliminando. Digamos que este primero que estamos viendo sería un autobús de tipo discrecional, el siguiente sería un autobús de tipo interurbano. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Realmente muy pocas, o sea, no hay grandes diferencias, pero bueno, esa tipología existe en el mundo autobús. Y la siguiente sería el tipo urbano. El tipo urbano, en España, pues nos podemos encontrar con el ejemplo de Zaragoza, el ejemplo de Badajoz, el ejemplo de Porto en Portugal, inciso también aquí, inciso. Normalmente este tipo de autobuses son autobuses que os regalan o que os dan, no sé de cómo. Está muy bien, ¿eh? O sea, nosotros somos súper fans de reciclar, y los que nos conocéis sabéis que nos encanta esto, reciclar y darle una segunda vida a las cosas y demás. Así nacimos, de hecho, sí. Reciclando cosas. Pero cuidado con estas cosas que os dan, que tienen no sé cuántos años, que tienen el embrague que está hecho un asco, que os lo regalan, lo adaptáis como buenamente podéis, los convertáis en unos bibliobuses estupendos, generáis un servicio a la comunidad, generáis expectativas, y a las 2 semanas tenéis que cerrarlo porque el embrague se ha roto. Y ay, mi Dios, ahora de repente tengo que preparar un presupuesto de no sé dónde lo voy a sacar para arreglar el embrague de un servicio que he vendido, que voy a hacer y que no puedo hacer. Estos regalos envenenados de vamos a aprovechar un urbano que sobra de no sé qué. Bien, fantástico, pero ojo con las condiciones de los vehículos que os dan, porque luego es pan para hoy y hambre para mañana. Perdón, esto ha sido un poco una curiosidad un poco de madre. Y pasamos a otros vehículos menos frecuentes, como por ejemplo un semi-trailer. Este es un ejemplo holandés que se comentó el año pasado en el Congreso de Bibliobuses, que se asemeja bastante al de Angola que os hemos presentado. Suelen ser vehículos más largos, con una mayor capacidad interior, lógicamente con todas las dificultades de meter un tráiler de 13-80 metros en cualquier sitio, pero en determinadas circunstancias, en determinados servicios, es muy interesante. Es una construcción que es muy sencilla, porque al final un semi-trailer es muy sencillo de hacer. Lo que es que es largo, básicamente, y hay que dotarlo de muchas cosas. Y lo bueno que tiene es el caso que ha comentado Mónica, que en Angola valoraban mucho. Si se estropea la cabeza tractora, se alquila otra cabeza tractora y el servicio no queda interrumpido. Eso es muy interesante, pues eso, cuando tenemos que acceder a mucha población, tiene que entrar, mucha población quiero decir que mucha gente tiene que entrar a la vez, se quieren desarrollar diferentes servicios dentro y generalmente no hay mucha rotación del servicio, es decir, estamos un día en cada sitio. No es como muchos de vosotros que estáis 45 minutos en un pueblo, esto no tiene ningún sentido. Y ya en el área de curiosidades, pues ya tenemos los remolquillos pequeños que tienen en Lisboa, el motocarro este que está en Italia, que bueno, pues es una anécdota divertida, pero que bueno, que en determinadas circunstancias se puede hacer. El bibliobús de Taramundi, ¿cómo es el bibliobús de Taramundi? También es algo así como algo un poco pequeño y un poco extraño, si no me equivoco. Seguimos, esto es un ejemplo de Baja California, una pick-up carrozada. Honestamente en España no veo que tenga cabida, pero bueno.
Y por último, eso es un ejemplo de Nicaragua, el bibliobús nicaragüense alemán, bueno, que está pagado con fondos alemanes. Es un vehículo 4x4, el pobrecito yo creo que tiene bastantes años, pero bueno, la característica es eso, que se adapta a las necesidades del territorio al que va. Tiene que ser 4x4, obviamente. En España y en Portugal se me antoja que no sé si hay muchas necesidades de este tema. Hemos categorizado un poco los tipos de vehículos que hay. Como veis, hay muchísimos y hay ejemplos para todo. Vamos a los motores, y aquí igual pues, puede haber un poco de muchas preguntas y muchas dudas y muchos intereses. Motores, motorización. Hoy por hoy la motorización fundamental en el 90% de los vehículos existentes, por no decir el 100%, es motorización diésel, es combustión diésel. Obviamente hay un interés, la reglamentación, bueno, sostenibilidad aparte, cuestiones de sostenibilidad aparte, la reglamentación está orientándose a que cada vez los vehículos sean más sostenibles, contaminen menos, tengan otro tipo de motorizaciones. Y vosotros y vosotras sé que estáis preocupados en ese aspecto. Estáis intentando ver qué posibilidades hay. Posibilidades en vehículos de esas características, hoy por hoy, no quiero, en el futuro es prometedor, pero hoy no son muchas. Si lo que queremos de alguna manera es cumplir el expediente y que nos den la etiqueta eco, España, motorizaciones con gas natural licuado, GLP, GNL, posibles hibridaciones que ahora comentaré si queréis en más detalle. Vehículos de motorización eléctrica. Hay muy poca cosa, generalmente en vehículo pequeño, con limitaciones en cuanto al espacio, es decir, ¿hay furgonetas eléctricas? Sí. ¿Hay furgonetas eléctricas L3, longitud máxima, adecuadas para vosotros? Pues no las hay. Por lo menos no la conozco hoy por hoy. Igual hay alguna Iveco por ahí, pero no la hay. ¿Hay camiones eléctricos? Sí, los hay, por supuesto que sí. ¿Son camiones eléctricos que se pueden adaptar a mis necesidades? Igual, en ese aspecto sí que tenemos más posibilidades. Pero no te creas que tenéis muchas marcas ni muchos modelos. ¿Hay autobuses eléctricos? Sí, los hay. Pero los autobuses eléctricos que se venden en este momento se venden junto con más elementos para poder... ¿Perdón? Sí, para las cargas y demás. O sea, los carroceros de autobuses, que son generalmente más grandes, te venden todo el pack completo, cosa que a vosotros nos interesa. Aparte, esas motorizaciones eléctricas no pueden, a lo mejor no son interesantes en muchos de vuestros servicios porque tenéis que atender poblaciones, una extensión territorial muy grande, no tenéis carga cerca, la autonomía de esos vehículos todavía no es muy alta y no os podéis quedar tirados en un momento determinado porque no tenéis electricidad. O sea, eso todavía está bastante verde. Sí que es cierto que empieza a haber vehículos, sobre todo pequeños, y podríamos, y de alguna manera, a nosotros sí que nos apetece empezar a ver qué posibilidades hay, pero desde luego no es la primera opción que os vamos a recomendar nosotros. El ejemplo, estas fotos que estamos viendo son de dos bilobuses de Göteborg en Suecia, suministrados por Volvo, son eléctricos, son vehículos eléctricos propios de Volvo. El presupuesto fue impresionante. Es que ese es otro grande de los problemas de los vehículos eléctricos, son carísimos hoy por hoy. Y luego a nivel de mantenimiento, pues hombre, son nuevos, entonces no están los servicios técnicos todavía acostumbrados al mantenimiento de vehículos eléctricos. Del hidrógeno no lo menciono, está ahí. En el futuro ya veremos. Biodiesel. No es algo que en España haya prendido fuerte, pero existe la posibilidad de suministro por tema de biodiesel. No sé si se gana nada desde el punto de vista de sostenibilidad, pero está ahí. Nosotros últimamente lo planteamos como una idea. Estamos haciendo conversiones de nuestros propios vehículos, intentando que de alguna manera sean más sostenibles a la vez que puedan acceder a las ciudades que tienen restricciones por cuestiones de emisiones contaminantes. Estamos transformando nuestros propios vehículos de diésel en vehículos híbridos. Gas natural licuado, diésel, gas natural licuado, gasolina. Sostenibles son, seguimos contaminando.
Pero tenemos la etiqueta eco y eso nos permite de alguna manera entrar en esos lugares donde solo permite la entrada. Sí que es cierto que vosotros, al ser un servicio público, no creo que os vayan a poner pegas, y de hecho me parece que no hay, hoy por hoy no tenéis problema para entrar en los centros de las ciudades, y muchos de vosotros además hacéis servicios en entornos rurales. No tenéis ese problema hoy por hoy, pero es un problema, es un tema que está ahí, y además en el planteamiento de nuevos vehículos pues es algo que sale. Lamento deciros que todavía la cosa está un poquito verde en cuanto a nuevas motorizaciones, pero que el tema de la hibridación es algo que puede ser interesante. No sé si tenéis alguna preguntilla en este aspecto, tema de motores, luego si no comentamos. Adaptaciones especiales que se pueden hacer en el carrozado. Las más habituales: poner lo que llamamos comúnmente petacas, laterales extraíbles, poner extraíbles en la trasera, habilitar ventanas. Bueno, pues digamos que con las carrocerías se puede hacer casi cualquier cosa. Cuando hablamos sobre todo de camiones, insisto, microbuses y autobuses, las limitaciones son todas para poder hacer cualquier cosa. O sea, está muy complicado hacer novedades. Me estoy acordando ahora mismo de Diputación de Barcelona. Es una idea fantástica, sus escaleras extraíbles, que se extrae toda la escalera. Bueno, pues eso puede tener cierta dificultad desde el punto de vista de la homologación, porque es una transformación en la carrocería. Es decir, ¿que se puede hacer casi cualquier cosa? Sí. ¿Te dejan hacer casi cualquier cosa? No. Digamos que cada grupo de estos requerimientos pues va a permitir configurar y decidir el tipo de vehículo que queremos, ¿no? Pues el motor, lo que hemos comentado: diésel, GLP, biodiesel, etcétera. El chasis, pues determina el tipo de vehículo, pues el radio de giro, a un menor distancia entre ejes, pues menos radio de giro, la longitud, la altura general, el carrozado, las entradas, las salidas. No voy a enrollarme mucho con esto. Fondo bibliográfico, depende del fondo bibliográfico que tengamos, también tengamos que ir a un tipo de vehículo X o no. La dotación interior, la dotación exterior, toldos, etcétera. Suministros de energía cuando estamos parados. Esto es un tema importante. Nos centramos mucho en la sostenibilidad desde diversos aspectos, pero voy a entrar desde el punto de vista de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad parece que nos centramos exclusivamente en el motor del vehículo, pero muchos de los servicios de biblioteca móvil tienen la necesidad de suministro eléctrico autónomo cuando están haciendo su actividad. Muchos de los servicios existentes tenéis la suerte de que os dan electricidad en los municipios en los que vais, en los pueblos en los que vais. Me estoy acordando de Diputación de Barcelona, me parece que Nati, tú también, me parece que en Lleida tenéis esa posibilidad. Chapo por vosotros, que podéis conseguir de alguna manera ese servicio, porque además aporta una seguridad en el servicio cada vez que vais. Pero no es lo normal, y de hecho lo normal es justo todo lo contrario, es que no tengáis ningún tipo de electricidad, ninguna conexión en los pueblos a los que vais. Esto implica que necesitamos un generador o que necesitamos algún tipo de servicio de suministro autónomo. Perdón. Disculpa, me estoy enrollando. Vale. Existen, que sepáis, que lo sabéis, aparte de los generadores, conversores, baterías de litio, es decir, sistemas que te permiten olvidarte del generador, tener un suministro eléctrico más o menos sostenible y no hacer ruido y estar más o menos tranquilos en cada una de las poblaciones en las que vais. Rápidamente, los siguientes puntos. ¿Cómo se compra una biblioteca móvil? Bueno, vosotros mejor que nadie lo vais a saber. Obviamente, licitación pública, obviamente con concurrencia, en el caso de que supere determinados valores con anuncio en la Unión Europea, y generalmente es un suministro, aunque ya sabemos que ya empiezan a haber otro tipo de contrataciones de servicios, contratación del servicio completo o casi completo, es decir, no compráis una unidad móvil, sino contratáis unos servicios que incluyen una unidad móvil y X servicios dentro. Eso está empezando a pasar y posiblemente vaya más. Requerimientos temporales del desarrollo del proyecto. El ejemplo de Asun, no sé dónde está Asun, que no la veo. ¿No ha venido? Está. Asun es el ejemplo, vamos, perfecto de tiempos. ¿Qué decías ayer? 2 años, ¿no? Habéis tardado en preparar el proyecto, ¿verdad? 2 años. Es que tiempo de diseño
interno del proyecto, consultas interdisciplinares entre vosotros, tiempo de puesta en marcha y desarrollo de la licitación, tiempo del suministro del chasis o del vehículo. Los suministros de vehículos en este momento, algunos los estáis sufriendo, son increíbles. O sea, estamos hablando de que en no menos de 6 meses tenemos un vehículo desde que se pide. O sea, en algún caso, 1 año, en vehículos especiales como son la gran mayoría de los que vosotros podéis necesitar. 1 año, desde que se pide hasta que se tiene. Y luego hay que modificarlo. Tiempo de carrozado y transformación interior, homologación, formación y puesta en marcha, todos esos tiempos hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto. Y luego hay un postventa. Sin más, en el diseño de un proyecto de estas características, el postventa es muy importante. Por favor, tenedlo en cuenta también, porque esto de os fabricamos un vehículo y luego nos olvidamos, por parte de las empresas a veces es muy habitual. Perdonadme que me haya enrollado. Gracias por vuestra escucha. Ahora tenemos un turno de preguntas, que seguramente va a haber bastantes, porque es un tema candente. Bueno, candente no, quemante, más que candente. Así que, Nati, por favor. Hola, un saludo, buenas tardes a todos. Espera, poso para la foto. Es que hablando quedas fatal siempre. Buenas tardes. Quería, si pudierais hablar un poco de la accesibilidad a los vehículos. Es un tema que nos preocupa bastante porque, claro, hay unas normas, etcétera, etcétera, y nos gustaría saber si, porque habéis incidido bastante en hablar de camiones, nosotros nuestra experiencia es en autobuses. El tema de la accesibilidad en este momento lo tenemos, bueno, bien resuelto, y sobre todo la principal característica de los autobuses frente a los camiones, que no los contemplamos en su día, hace muchísimos años, fue el acceso, o sea, que las escaleras no fueran unas escaleras rectas y altas, sino que eran unas escaleras fáciles de subir al vehículo, teniendo en cuenta la población que atiendes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poquito si pudierais hablar de eso. Y la tercera pregunta, que vaya en el pack, es que cuando el vehículo está parado, ¿qué sistemas de estabilización tenéis previstos para que no haga este efecto? El efecto barco. Sí. Barco, tanto en autobuses como en camiones, porque precisamente eso lo desconozco. Gracias. Era eso. Empiezo yo. Empiezo por el final, si me permites, ¿vale? Muy rápido. El efecto barco no deja de ser al final el efecto que se produce por la propia suspensión de los vehículos. Eso a la gente le puede marear. Se resuelve con unas patas estabilizadoras que pueden ser de varios tipos. Empezamos de la más barata, voy de barato a menos barato. En determinados vehículos, sobre todo las furgonetas, se pueden utilizar unas patas que pueden ser manuales o pueden ser eléctricas, tipo autocaravana, que te permiten esa estabilización. Las puedes bajar con una manivela o con un botón y se baja. Esto es muy habitual en vehículos pequeños. En vehículos grandes esto no es factible, y ahí nosotros lo que instalamos es un sistema electrohidráulico compuesto por una bomba electrohidráulica y unas patas que bajan y que tú de alguna manera con unos botones, te lo resumo muy rápido, con unos botones, con un mando a distancia, puedes gestionar cómo vas bajando cada una de las patas. Son patas estabilizadoras, no patas niveladoras. No hagamos como ocurrió con algunos vehículos que vendimos a un país extranjero, que utilizaban las patas para subir y, bueno, en fin. Claro, es solo para estabilizar. Ese sería el sistema. Es un sistema que está perfectamente probado, es muy habitual y no tiene mayor complejidad. Se estropea y demás, pero vamos, que no, quiero decir, no estamos descubriendo nada, no es algo, una innovación tremenda, ¿eh? Es que no hay mucho más, no hay mucho más. Sí. Sí, a ver, sí que ha evolucionado la tecnología y probablemente los sistemas que ponemos ahora son mucho más pequeños, mucho más compactos y mucho más eficaces que los que se ponían hace unos cuantos años. Entonces probablemente ganemos en espacio.
Y en seguridad, porque si vas a arrancar el vehículo con las patas estabilizadas, Importante. no arranca el vehículo, porque si lo arrancas te lo puede descargar todo, ¿no? Eso es. Entonces sí que han mejorado, pero el sistema básicamente es el mismo. Exacto. En el tema de accesibilidad, sistemas que hay de accesibilidad, los que ya conoces, tampoco hay muchas novedades. Todos los que se pueden aplicar en los transportes terrestres se pueden aplicar en un bibliobús. Generalmente elevadores que llegan a ras de suelo y que puedan subir a la persona en silla de ruedas o no hasta el nivel suelo de dentro. Cuando yo hablaba de accesibilidad antes, hablaba también de intentar que el interior, aparte de cumplir lo que tiene que cumplir accesibilidad, si es que queremos que una persona en silla de ruedas se mueva, que igual no queremos que eso ocurra, pero si queremos que eso ocurra, que es lo deseable, pues que haya un radio de giro. Me parece que es un radio de 50 centímetros, que se pueda mover libremente y que no haya obstáculos dentro que impidan que esa persona se pueda acercar al mostrador o se pueda acercar a un... Eso implica espacio adentro, lógicamente. Es una furgoneta, no es posible. Posibilidades para poder que esa persona pueda acceder cuando estamos hablando de discapacidad física, ¿vale? Los elevadores eléctricos, botón normalmente hidráulico, funciona con la electricidad del vehículo, bajan a ras de suelo, suben a ras de suelo. Normalmente requiere la intervención de una persona que garantice al menos la seguridad de la subida y de la bajada de esa. Ese sería el elemento más fácil para que una persona en silla de ruedas pueda subir o con movilidad reducida. Lo que planteabas de las escaleras. Lo que se puede hacer en un autobús, se puede hacer en un camión, más o menos. Es decir, si podemos hacerlo... Entonces, por ejemplo, lo que comentaba antes de Diputación de Barcelona, la idea, y creo que tienen algún otro bibliobús. Se pueden hacer escaleras interiores, el problema es que nos comemos espacio interior, se pueden hacer escaleras que se extraen, con lo cual el espacio interior no queda útil para todos nosotros, pero eso implica, hay que sacarlo, sistema manual, sistema eléctrico, ocupamos espacio fuera, pero bueno, se pueden hacer en unas escaleras que sean más o menos adecuadas. Cuanto más exteriores las hagas, más posibilidades sean de que sean más adecuadas para cualquier público. Cuanto más interiores sean, más escalones, o sea, más altos van a ser los escalones probablemente. Más o menos. Más o menos, eso es una opinión. Vale, hablaremos. ¿Más preguntas? Adelante, Pedro. Gracias, muchas gracias. Felicidades por la exposición. Gracias. Yo tengo muchas preguntas. La verdad, no quiero monopolizar la conversación. Por decir algo, me pareció que el tema del diseño interior no lo tocaron. No. Pero quiero referirme a un tema nada más de sustentabilidad. Porque en buena medida lo que ustedes plantean aquí, el ejercicio nosotros ya lo hicimos. Es para adquirir un bibliobús en México. Debo decirles que al día de hoy, uno de los temas que tenemos que ser muy puntuales es el tema de sustentabilidad hacia el futuro, porque varias compañías armadoras a partir de 2030 ya no van a ser autos de diésel o vehículos de diésel, ya van a ser todos cuando menos híbridos o eléctricos. Entonces ese tema lo estuvimos viendo. Al día de hoy los japoneses ya tienen bibliobuses híbridos, igual que los alemanes. Pero ese tema es tan importante porque al día de hoy en muchas partes del mundo todavía no están haciendo bibliobuses con esas características. Entonces, en la investigación que nosotros hicimos de mercado, no logramos encontrar ese tipo de vehículos y mucho menos que puedan ser colocados paneles solares en la parte de arriba para poder tener energía dentro del vehículo. Entonces, ¿ustedes siguen recomendando todavía los vehículos de diésel en la parte del motor? ¿Así lo percibo? ¿O tendríamos que estar empujando hacia energías renovables, ¿no? Porque hay muchas alternativas también. Recomendar no estamos recomendando. Lo único que estamos diciendo es la realidad. Es decir, la realidad en este momento en el mercado, cualquiera de estas personas que tengan que enfrentarse aquí estamos hablando de España, cualquiera de las personas que están aquí presentes que se tengan que enfrentar a la compra de una unidad móvil en este momento, tienen que
adaptarse a lo que hay, a lo que pueden comprar. Y lo que hay en este momento es fundamentalmente diésel. Hay opciones en gas natural licuado o GLP, hay opciones híbridas en el tema de furgonetas, insisto, y hay algún vehículo eléctrico en furgonetas y en camión. Las posibilidades son pocas. Hay que casar las posibilidades que da el mercado actualmente con las necesidades que tiene el servicio. Y en muchas ocasiones, si esas necesidades no casan, solo casan con un vehículo diésel. Con lo cual, hoy por hoy, nosotros no recomendamos nada. Hacemos un ejercicio práctico, es decir, esto es lo que hay en España en este momento. En el año 2025 habrá otras posibilidades y estamos en un momento apasionante desde ese punto de vista. Se acercan novedades probablemente que ahora mismo desconocemos. El hidrógeno puede que pinte más de lo que parece. El eléctrico puede que no sea tanto como parece. No sabemos lo que ocurre. Y de hecho las empresas constructoras tampoco casi lo saben porque el mercado es muy caótico a ese respecto. Con lo cual, nosotros vamos a recomendar en cualquiera de los casos la utilización de vehículos sostenibles siempre y cuando responda a las necesidades reales del servicio que se está prestando. No olvidemos que lo primero que casi que he comentado es que estos vehículos que están haciendo son vehículos a medida. Es decir, tienen que responder a unas necesidades súper concretas. Si la motorización híbrida no responde a esas necesidades, nosotros vamos a recomendar hoy por hoy diésel. Para ese servicio concreto, no en genérico, quiero decir. A la pregunta o al comentario de las placas solares. Entiendo que eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Es decir, las placas solares o un sistema basado en placas solares en este momento, ni en sueños puede proporcionar energía suficiente y no hay esa tecnología, no existe, yo no la conozco, desde luego no existe, para servir para aportar algo a la motorización de un vehículo. Sí que es cierto, y hay ejemplos en España, en este momento no recuerdo quiénes, pero igual alguno de los que están aquí presentes lo tienen en sus comunidades, vehículos que utilizan las placas solares colocadas en el techo para suministrar algo de energía para la utilización dentro del espacio bibliotecario. Es muy común. Iluminación. En las autocaravanas la tecnología está muy avanzada a ese respecto. Ahora, sin ánimo de ser polémico, desde nuestro punto de vista, es un suministro menor. Es decir, la capacidad que tiene de suministrar energía eléctrica a esas placas solares, por mucho que llenemos el autobús de placas solares, pues va a dar energía para llenar la batería un poquito, para suministrar la iluminación, o sea, para dar energía para la iluminación, pero no esperemos grandes cantidades de suministro eléctrico por parte de las placas. Nosotros en nuestros planteamientos siempre va unido, es un conjunto, es una batería de litio o unas baterías de litio que reciben suministro eléctrico por parte de un suministro exterior, normalmente por la noche en las cocheras, en los garajes se cargan esas baterías, en ruta por parte del alternador del motor y por lo poco que pueda venir de las placas solares. Es decir, la suma de todo eso permite cargar esas baterías de litio. Pero si hablamos en términos de porcentaje, el 80% de la electricidad o de la energía que se almacena en esas baterías vendrá del suministro eléctrico y el 20% restante vendrá de los otros dos medios. Entonces, es importante, o sea, nosotros como desde la perspectiva de la empresa de construcción tenemos que ser muy sinceros en ese aspecto y muy realistas. Es decir, ¿esa tecnología existe? Sí, pero no es la panacea para nada. Hoy por hoy. No sé si te he respondido a la pregunta. Más o menos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Yo te quería preguntar... Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, has comentado a la hora de optimizar recursos, me parece que sí, digamos, a mí me ha llamado la atención porque es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que con la cantidad de kilómetros que hacemos, el personal, el dineral que cuesta, si conocéis algún proyecto, aparte del de Jesús, que parece que lo de los cajeros automáticos no ha servido de mucho, que se pudiera optimizar el recurso de lo que utilizamos para llevar los libros con otro tipo de servicios. A ver, ideas en algún sitio de... Sí. A ver, ¿qué hay?
Mira, a ver si también voy a hacer memoria. El año pasado hubo una ponencia súper interesante, que posiblemente esté colgada, del ejemplo de el bibliobús de Zelandia, en Holanda. Y ese bibliobús, me parece que era ella la responsable, ¿verdad? Sí, además está colgada el vídeo y todo. Sí. Entonces, ella hablaba de diferentes servicios, aparte del propio servicio bibliotecario, que aportaban en esa comunidad. Y la verdad que era interesantísimo. Nosotros, otros ejemplos que conocemos algunos ejemplos de que aportan servicios de administración electrónica. Al final no deja de ser un ordenador con una conexión a Internet, una serie de programas, los programas que sean pertinentes, que a veces no es ninguno, y una formación por parte del personal que esté al cargo de la unidad móvil, porque lógicamente las personas que van a entrar ahí posiblemente necesiten esa formación, y personalmente a nosotros nos parece excelente, o sea, una utilización del bibliobús como una plataforma para acceder a la administración electrónica, me parece que, vamos, es como genial, ¿no? Me parece una idea muy buena de aprovechamiento. Eso es lo que conozco por ahora, aparte de los cajeros automáticos, que como concepto es una idea muy buena. El único problema, o sea, yo creo, pero discúlpame, me parece que es injusto decir que esté dando problemas o que sea que no se está funcionando. Es un tema que funcionará, lo que pasa que los cajeros automáticos requieren de un poquito más que el mero hecho de poner un cajero automático ahí. Requieren una serie de servicios que una vez que lo pones en marcha seguro que funciona. Ideas que pueda haber. Zelandia, por ejemplo, vendía cosas, vendía elementos en el vehículo. Me parece que tenía un acuerdo con el servicio postal de Holanda. Vendía sellos, vendía billetes de autobús, información sobre transporte público. Sí. En fin, se trataba de que son pueblos en Holanda ciertamente aislados, o mejor dicho, lejanos a los centros urbanos, y donde no merece la pena poner, o eso piensan los gestores, oficinas de este tipo de servicios. Entonces el bibliobús, que creo que va de una vez a la semana, pues hace todas esas funciones y alguna más. Y luego, cosas que se nos pueden ocurrir a nosotros, pues comentario un poco esta idea un poco desbarrada quizás de la utilización desde un punto de vista de marketing de la unidad móvil como un espacio publicitario, parcial o totalmente, como ocurre con los autobuses urbanos. Puede ser una idea muy, muy, muy discutible, pero está ahí, es decir, no deja de ser una valla móvil que circula por ahí. Es un espacio en el que accedemos a un público que para determinadas empresas puede ser muy nicho, es decir, es un público rural a la que determinadas empresas a lo mejor tienen necesidad de acercarse. Puede ser un espacio donde se pueda poner un pequeño punto de información de una empresa que te puede pagar a ti por estar ahí. Si lo hace en otros lugares, ¿por qué no lo va a hacer en tu servicio? Al final estás llevando a esa empresa a un nicho de población, vamos, que otros muy pocos servicios pueden llegar a ese nicho. Dentro del tema de las nuevas tecnologías, se nos ocurre, y de hecho hemos hablado en alguna ocasión, de aprovechar el espacio ya no solo para la alfabetización digital, que podría ser muy interesante, sino para un poquito más, tema de coding, programación, movimiento maker, cosas de ese estilo. Esos son los servicios que en este momento, así, esta pregunta a bocajarro, pero es una conversación que me encantaría tener porque creo que hay muchísimas posibilidades de ofrecer otro tipo de servicios que incluso pueden redundar en un beneficio económico para vosotros. Eso es una cuestión de análisis y yo estaría encantadísimo de participar. Al final todo se reduce a la imaginación, ¿vale? Porque ellos son especialistas en adaptar espacios y nosotros les decimos qué es lo que queremos. Entonces ellos lo hacen y ya está. Y nos asesoran además. Bueno, una última pregunta, Pepe, por favor. Buenas tardes. Has nombrado a Valentín con el proyecto del bibliobús de la Diputación de Castelló y lo llevo yo ahora. ¿Lo habéis diseñado vosotros, el interior? No. No, porque hay alguna serie de cuestiones, he hablado con el carrocero, pero como ha sido tan rápido todo, no he tenido tiempo, ya he tenido que salir de ruta ya, con todo lo que eso supone, y hay una serie de cosas que las tengo que ir solucionando con el tiempo. Al final no fuisteis vosotros. No, es una adjudicación pública y es otro adjudicatario. Vale, sí. Vale. Nosotros conocemos a Valentín, históricamente he hablado mucho con él, y sí que cuando
pues hemos comentado pues posibles necesidades que podría tener el proyecto en el futuro, pero desde una perspectiva de yo soy empresa, él es el utilizador, él sabe mucho más que yo, lógicamente por su experiencia, y bueno, pues hemos comentado cosas, pero nosotros no hemos diseñado absolutamente nada. La verdad es que no me suena, claro, la empresa es de Orense, no sé ni cómo se llama, he hablado con el responsable y con un técnico que tuvo que venir a solucionar algunas cosas y no hemos acabado. Por eso lo hubiéramos comentado ahora, pero si no... No, nosotros no somos. Si hubiéramos sido nosotros, no creo que hubieras hecho esta pregunta aquí. Te hubiera dado posiblemente un teléfono y hubiéramos intentado resolverlo a toda velocidad. Perdón el momento comercial. Pero vamos, pero es un tema muy interesante este que planteas, que lo he dejado por las prisas un poco así, y es el tema del postventa. El hecho del título de la ponencia, lo de cómo crear un bibliobús para la comunidad y no morir en el intento, es que no solo no morir cuando ya lo terminas y te lo han entregado, sino qué pasa después. Y es muy importante el tema del postventa. Y por el mero hecho de que pues podáis tener un garaje cerca, el servicio técnico de la marca del motor esté al lado, no. Es importante que de alguna manera podáis sentiros cómodos y seguros y con la sensación de decir, bueno, esta gente no sé si me lo va a arreglar, pero me van a atender en un plazo corto de tiempo, me van a responder. Es muy importante el tema del servicio técnico. Y además a cierto largo plazo, porque es un servicio que tiene que duraros bastante. Por supuesto. No quiere decir que nosotros seamos los mejores, pero bueno, pues lo intentamos. De acuerdo. Vale. Me hubiera encantado haber hecho el bibliobús de Castellón, también te lo digo. Está ahí fuera, si lo quieres ver después. Sí, no, si lo conozco de sobra, sí. Sí, te quería hacer una pregunta relacionada con eso que ha llamado personas influyentes, en el diseño del... Personas influyentes, has dicho antes, a la hora del diseño o el requerimiento del proyecto, ¿no? Creo que a día de hoy es muy improbable que cuando alguien presenta un PowerPoint, no digo tú, sino cuando alguien presenta un proyecto, es muy improbable que no figure en el diseño de ese proyecto que hemos contado con todos los actores, con todas las personas influyentes, como tú decías, que hemos preguntado a todas las personas que se han sentido interpeladas por el proyecto. Me parece que es muy raro que no figure, ¿no? Otra cosa que es que cuando eso se traslada a la realidad, donde hay personas que firman licitaciones y que firman papeles donde llegan a acuerdos, pues eso sea efectivo, ¿no? Es decir, que el conocimiento del oficio se traslade a esos papeles o esas licitaciones que se firman o se plasman, ¿no? Cuando vas al terreno de la realidad, quiero decir. La pregunta es la siguiente. ¿Tienes la impresión, cuál es tu impresión al respecto de si realmente están cubiertas esas necesidades o si se ha preguntado a las personas adecuadas para hacer ese tipo de diseño, ¿no? Una pregunta muy maja. Y además creo que Mónica tiene mucho que decir. Mi experiencia, sí. Me encanta responder que sí me he encontrado eso. Es decir, no me parece adecuado, pero proyectos recientes que creo que se han desarrollado, que al final se ha notado, las personas que han liderado ese proyecto desde la institución lo han desarrollado de una manera en la que las personas que ellos han considerado influyentes en el proyecto han participado. Nos han hecho partícipes de sus conclusiones y hemos establecido un diálogo en el que de alguna manera pues hemos conseguido, pues oye, un toma y daca. Pero me consta, y es más, yo particularmente he hablado con alguna de esas personas, y no solo un proyecto, varios. Es decir, me encanta poder responderte que sí, pero no en el 100% de los proyectos. O sea, me encantaría que pudiera ser en el 100% de los proyectos. Y es más, es muy posible, es una utopía. Hay muchas personas influyentes en servicios como los vuestros. Es que en el fondo hay muchas personas influyentes. Nadie ha preguntado al usuario, probablemente. El usuario tendría algo que decir, el nicho de población tendría algo que decir. Es más, en un mundo ideal como es el que he planteado la ponencia, a lo mejor en el desarrollo de vuestros servicios bibliotecarios móviles, el paso inicial es un estudio de mercado de cómo sería el nicho de población al que quiero acceder y qué necesidades tiene. Lo que pasa es que vosotros estáis como limitados como estáis, claro, es que es lo que hay. Tu experiencia. No, básicamente es la que dice Miquel. Sí que nos hemos encontrado de todo, desde administraciones en las que deciden es el personal que saca la licitación y no tienen en cuenta nada más. Exacto. Y con clientes en los que, bueno, pues hemos
hemos tenido interlocución con todos los actores y sí que al final acabas haciendo pues un bibliobús mucho más adaptado a las necesidades que tienen. Y para eso nosotros es súper importante escuchar y saber lo que opina cada una de las personas que va a trabajar o interviene en ese bibliobús. Sí, es que posiblemente nosotros, como os hemos dicho, y perdonadme si me enrollo, hacemos unidades móviles especiales para muchas cuestiones. De los clientes que nos hemos encontrado más pegados a la tierra y más pegados a la sociedad, posiblemente seáis vosotros. O sea, de verdad, ¿eh? Entonces, nos sentimos, o sea, creemos que tenéis de alguna manera todo el conocimiento necesario para poder realizar un servicio adecuado a ese territorio y a ese nicho de población al que vais. Lo que pasa que también creemos que sois de los que menos os dejan hacer. Y lo digo con sinceridad. Es decir, en un momento determinado, a veces tenéis que comprar lo que alguien dice que tenéis que comprar. Y a lo mejor eso, hoy por hoy, es lo que decía antes de la costumbre, de los hábitos. Pues igual el microbús de 7 metros era súper interesante en el año 1998. Pero es que en el 2022 las necesidades son diferentes. Tengo que entrar en los geriátricos, quiero acceder a no sé qué lugares y necesito un vehículo más pequeño, un vehículo más versátil, un vehículo más grande, algo que tenga petac, no lo sé. O sea, las cosas cambian. Entonces esa adaptación, yo creo que yo os animo, en la medida de vuestras posibilidades, a que por lo menos tengáis la oportunidad de ponerla sobre la mesa, luego ya veremos si os dejan ponerla en práctica. Y es que esa visión la tenéis vosotros en vuestro día a día, al final, y no la gente que está en un despacho y firma esa licitación que va a sacar, ¿no? Incluso los conductores también, ¿eh? Tienen algo que... Sí. Vamos a terminar, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Miquel, Mónica, muchas gracias a todos. Aplausos, por favor.